continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, queridos amigos? Es un verdadero gusto saludarles en esta jornada de lunes 26 de febrero, ocasión en que se recuerda la efemérides de fundación de Santa Cruz de la Sierra. Reiteramos, 26 de febrero, un cariño grande para los compatriotas bolivianos que nos siguen desde esta tierra oriental. Ya en las noticias les contamos que el minero de Huanuni, Juan Carlos Guarachi, fue posesionado ayer como secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana en reemplazo de Guido Midma. La Central Obrera Boliviana empieza una nueva gestión 2018 a 2020 con un comité ejecutivo que busca unidad y mayor espacio de poder para que se atiendan las demandas de los trabajadores. El nuevo comité ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, que reemplazó a Guido Midma, que fue expulsado y en reiteradas oportunidades criticado debido a que impulsó movilizaciones contra el gobierno de Evo Morales, anunció que entre sus tareas políticas estará reforzar la presencia de la entidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional y tener un bloque parlamentario que responda a sus intereses. El dirigente, representante del Centro Minero de Huanuni, fue elegido ayer ejecutivo en el 17º Congreso de la Central Obrera Boliviana y tras su elección ya salen las voces informando de su cercanía con el gobierno del presidente Evo Morales. En otro orden de las noticias, hablamos de los 4 detenidos en un operativo para desbloquear Pailón. En horas de la madrugada, la policía levantó un bloqueo en la carretera de Pailón, en el que estaban unas 200 personas, según indicó el comandante Alfonso Siles. Ellos nos agredieron con piedras, con petardos y con palos. Nosotros tuvimos que hacer uso legal de la fuerza, dice el comandante, la autoridad, y dijo que 4 personas fueron detenidas, entre ellas el dirigente del transporte cruceño Juan Yujra. La dirigencia del transporte interprovincial de la Chiquitania realiza un bloqueo este lunes en la carretera que une a Santa Cruz con Beni por el mal estado de la carretera y para exigir una doble vía entre ambos departamentos, según indicó el dirigente Luis Sekeli a El Deber Radio. Tras el operativo de desbloqueo de esta madrugada en Pailón, se mantienen los piquetes en Cuatro Cañadas, San Julián, San Ramón y Guarayos. Incluso hay quienes piensan que, y esta información comenzó a circular en redes sociales, y acusan de que esta detención sería parte de una persecución que se inicia contra los dirigentes que participaron de las protestas el 21F. Ahora sí hablamos del aniversario cruceño, un espectáculo artístico municipal por este aniversario. En el marco de la sesión de honor por el 457 aniversario de la Fundación de Santa Cruz de la Sierra, a desarrollarse hoy a las 19 horas en el nuevo Mercado Los Pozos, ubicado en la avenida Alemania, entre Séptimo y Octavo Anillo. La Secretaría Municipal de Cultura, Patrimonio y Turismo presentará un espectáculo artístico musical abierto al público, basado en la labor que viene desarrollando el municipio en el traslado de los mercados. Se puede, hagámoslo juntos. Se llama la representación artística preparada por la Dirección de Cultura a cargo de su titular Grisel Berlioz, que reunirá danza, música y teatro en una sincronía de movimientos. La obra destaca el trabajo en equipo, su integración con la comunidad a favor de cambios positivos orientados a mejorar la calidad de vida de la población. Gracias por informarse en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Los líderes de Sol.bo y demócratas Luis Revilla y Rubén Costas evaluaron en Santa Cruz las movilizaciones ciudadanas que se desarrollaron el 21 de febrero y ratificaron ayer su decisión de no volverse a postular a la Alcaldía de La Paz y a la Gobernación de Santa Cruz. Una coincidencia fundamental es que debemos defender la democracia, la Constitución y el voto de los bolivianos con el ejemplo, dijo Revilla, quien agregó que en el caso de la alcaldía de la sede de gobierno, espera que una mujer sea su sucesora en la conducción edil. Al respecto, aseguró que hay varias mujeres en Sol.bo que pueden postular en las elecciones subnacionales de 2020 y descartó que su esposa, María Cruz Rivera, sea candidata a alcaldesa de La Paz. Por su parte, Costas aseguró y agregó que no repostulará a la gobernación cruceña y coincidió con Revilla en que es el momento para defender la democracia en el país y que ambos líderes y sus organizaciones políticas profundizan sobre esta temática.
En otro orden de las noticias les contamos que la reina del carnaval cruceño, Carla Áñez, y los coronadores llevarán la fiesta del carnaval a los bolivianos que viven en Europa. La reina del carnaval 2018, Carla Áñez, y una comitiva de la comparsa Cambas Holgazanes se trasladó a Europa para participar de las actividades que realizan los residentes bolivianos durante las fiestas carnestolendas. El viernes participaron en el Corso de Madrid, en el que se presentaron bailes de los 9 departamentos de Bolivia, y el sábado estuvieron en la fiesta de Carnavalito organizada por residentes cruceños. En su recorrido también estaban incluidos Ginebra, en Suiza, y Barcelona, donde cierran su gira mundial. Queridos amigos, amables compatriotas bolivianos, es momento de revisar lo principal en información económica. Y ahora volcamos la página, esta vez para hablar de deportes. Resultados de la fecha liguera en Santa Cruz. Destroyers, el recién ascendido, empató con Bolívar 2-2 en partido jugado en el Tahuiche Aguilera. En La Paz, Strongers le ganó a Royal Party por 3-0. En Potosí, Nacional venció a Sport Boys de Warnes por 3-0. Guavirá le propinó una tremenda goleada de 6 a Real Potosí en el Estadio Tahuiche de Santa Cruz. En Oruro, San José goleó a Blooming por 4-0. Y en Cochabamba, Aurora empató con Wilstermann 0-0. Hoy se completa la fecha con el partido de Oriente Petrolero y Universitario de Sucre. Queridos amigos amables cibernautas, queridos compatriotas bolivianos, hasta aquí les hemos presentado las noticias más destacadas para este 26 de febrero, ocasión en que reiteramos nuestro cariño, nuestro gran saludo al hermoso pueblo oriental de Santa Cruz de la Sierra en su 47 aniversario. Que tengan todos un excelente resto de jornada y buen festejo para los cruceños. Chao a todos. Bolivia News.